en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Bueno, vamos a leer el versículo, vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios, de Cristo. Me daba gracia el título que me dio el Señor, me lo dio Él. Aprender a decir no para recibir el sí de Dios. Y me hacía unas cuantas preguntas que yo se las voy a hacer a ustedes. No las contesten, ustedes saben cómo son, cómo lo hacen. Y me decía, ¿cuántas veces hemos hecho cosas que no hemos querido hacer? ¿Cuántas veces fuimos a lugares que no quisimos ir? ¿Cuántas veces dimos cosas que no queríamos dar? ¿Cuántas veces mostramos afecto porque otros nos dicen, pero en realidad no salía de nuestro corazón? ¿Cuántas veces aceptamos trabajos o negocios a los que deberíamos decir que no, pero por necesidad o por las circunstancias que tenemos, decimos sí? ¿Cuántas veces se tomamos deudas para pagar otras deudas o para hacer cosas que no está dentro de lo que nosotros tenemos para hacer? ¿Cuántas veces hemos dicho sí en vez de decir no? Y una de las cosas que dentro de las preguntas que el Señor me iba dictando es cuántas veces mostramos afecto a otros porque nos dicen que lo hagamos y no lo sentimos. Y Dios me mostraba que Él ve nuestro corazón y Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Y de nada vale que yo a alguien venga y le diga que lo quiero si el Señor sabe que yo no lo quiero o no quiero estar con esa persona, o dar algo que no quiero dar. No necesariamente tiene que ser algo material. Y muchas veces hacemos estas cosas influenciados por nuestro entorno, por el que dirán, porque nos dejamos en el fondo manipular por otros,
porque quizás no queremos enojar a otros, no queremos incomodar a otros. Y Dios me decía, de nada sirven que le agraden a los otros, porque ustedes me tienen que agradar a mí. Ustedes tienen que hacer lo que yo quiero que hagan. Porque hay una parte en la palabra que dice, el amor sea sin fingimiento. Y muchas veces queremos dar un amor fingiendo y no sirve. Y vamos a estar delante de Dios y en algún momento el Señor nos va a preguntar, ¿por qué hicimos esto? ¿Y qué le vamos a contestar? No, porque yo quería agradar a mi esposo, quería agradar a mi vecino, quería agradar a un hermano en la iglesia. Y muchas veces no se dice no por temor, por falta de carácter en Dios, por que no nos juzguen o no digan, mirá, y esta se dice cristiana. El Señor nos manda a amar, nos manda a querer a los otros, pero también dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a los otros como nosotros mismos. Y cuando hacemos cosas que no queremos, que verdaderamente muchas veces hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, es no querernos, es no poner límites a los demás sobre nosotros. Porque lo claro es que el que tiene que manejar nuestras vidas o al que tenemos que agradar es a Dios, no a las personas, porque lo dice la palabra. Porque si no nos convertimos en que no somos sus siervos. También muchas veces el no decir que no es una debilidad. Es una debilidad nuestra, de no saber dónde estamos parados, qué es lo que hacemos. Muchas veces para evitar discusiones no decimos que no. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué? Si muchas veces nos corremos de lo que Dios quiere para nosotros, dejemos que otros nos manejen nuestras situaciones. Dejamos o permitimos que otros quieran manejar lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Eso no le agrada a Dios. Definitivamente no le agrada. De hecho, Jesús amaba a todos, pero no siempre estaba con todos. Muchas veces dejaba al lado gente para irse solo a hacer lo que él quería hacer con el Padre. Por eso no necesariamente nosotros tenemos que andar con los otros como manada, como quieren los otros, cuando hacen los otros. A mí personalmente, muchas veces y mucho tiempo me costó de decir que no a determinadas situaciones familiares. Una de las cosas que nosotros debemos aprender, o yo por lo menos lo aprendí en mi época, en nuestra crianza, eran más los no que los sí. Y muchas veces decíamos, no tal cosa, no tal otra. Pero nos estaban marcando límites, nos estaban marcando un orden. Estoy hablando
en mi hogar, en mi casa. Y verdaderamente yo traté de hacerlo eso con mis hijos. Puedo haberme equivocado en algunas ocasiones, de eso estoy segura. Pero yo en mi casa siempre traté de poner los límites que yo consideraba que tenían que ser, cómo se tenían que conducir, qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía. De hecho, Dios a nosotros también nos pone límites. Y muchas veces nosotros nos corremos de los límites que Dios nos puso. Y así son los resultados. Muchas veces a los que son papás saben que es más fácil decirle no a un niño que no a un adulto. Por eso es la importancia a veces de decir no a determinadas cosas. ¿Por qué? Porque cuando son niños, ellos van entendiendo. Y hay veces, hoy, en la actualidad, hay muchos papás que le dicen sí a todo, porque creen que es más moderno, que hay que actualizarse. Pero el orden que Dios estableció para nosotros no tiene tiempos, no tiene épocas. Siempre es presente, siempre es el que debemos ser. En todo tiempo y en todo lugar tenemos límites. Si uno va a un trabajo, le dan un orden para seguir, porque los límites traen orden. Los límites, el beneficio que trae es que uno se ordena. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que los límites también sirven para ordenar a las personas. Otra de las cosas que significa a veces fijar una posición es ser fiel a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No sé si a ustedes alguna vez les habrá pasado tener que ir a algún lugar que no querían ir. Y a mí me costó decir que no, hasta que decidí decir no. Y la verdad que Dios me acompañó, porque no hubo problema. Porque yo decidí establecer ese límite, decir, acá no voy, esto no quiero hacer. En un tiempo, cuando mis hijos empezaron a ser adolescentes, a mí me criaron mucho en el orden de mi hogar. En mi casa, si bien mi madre no era cristiana, era una mujer muy ordenada. Y donde las reglas de mi casa se respetaban. Mi madre siempre dijo, yo nunca los voy a echar, pero en esta casa se hace lo que yo digo. Y si no, cada uno sabe qué es lo que va a hacer. Eso mismo implementé yo con mis hijos. Y con mi hijo más chico es el con el que más me está costando. Porque quizás nosotros ya lo tuvimos en otro tiempo. Muchas veces hubo necesidades en mi hogar con mis hijos mayores, entonces no se le pudo dar a todos muchas cosas. Entonces, con él cometimos el error de darle más de lo que teníamos que darle.
¿saben qué pasó? Empezó un desorden. Muchas veces el decir sí a todo trae desorden. Por eso Dios en este tiempo está pidiendo que nos ordenemos. De hecho, Él dice en su palabra que nuestros sí sean sí y nuestros no sean no. Que no un día digamos sí, después digamos no. Que un día digamos no voy a hacer tal cosa y el otro día, bueno, sí, lo voy a hacer. Él no quiere esa dualidad en nuestra vida. La fidelidad, hay gente que dice, yo soy fiel. Y la cuestión no es ser fiel, es mantenerse fiel a lo que Dios quiere que hagamos. Es una cuestión de mantenernos día a día en la fidelidad de Dios, en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Claramente cada uno de nosotros sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Ser fieles a lo que Él nos pide, aunque muchas veces tengamos la gente en contra, la familia en contra, los hermanos en contra. No va a pasar absolutamente nada, porque el que nos da las bendiciones es Papá. Él es el que nos respalda. Él es el que nos hace avanzar. Muchas veces se han tomado malas decisiones. Yo tomé malas decisiones por hacerle caso a otras personas, por haber puesto el oído a otro en vez de haber pedido sabiduría a Dios para saber qué hacer. A veces escuchamos más al del lado, o a la familia, o al amigo, o al hermano, ante una situación, a ver qué hacemos, en vez de ir a los pies de Papá, para que Él nos diga qué hacer. Y el decir a veces que no pasa absolutamente nada, porque muchas veces Dios a mí me dijo no. Y ese no de Dios muchas veces a mí me trajo bendición, siempre me trajo bendición. Muchas veces quise abrir puertas que dije, ¿por qué no se me abrieron? Si yo lo veía maravilloso. Y después me di cuenta por qué no se abrieron, porque iba a ser un fracaso. Como también por falta de discernimiento, por manejar emociones, por manejarme por lo que estaba viendo, creía que se me había abierto una puerta y en realidad la puerta no la había abierto Dios. Porque tarde o temprano, cuando no es de Dios, eso que en algún momento se abrió, se cierra. Alguna decisión que hemos tomado, creyendo que era sí, eso voy a hacer, por este camino voy a ir, y parecía que todo venía bien, y por ahí... ¿Cuántas veces les habrá pasado? A mí me ha pasado de decir, no era por ahí. Y había dicho sí a hacer tal cosa. Por eso en este tiempo el Señor está pidiendo, está reclamando que seamos fieles a su palabra, a lo que Él quiere. Que no tengamos miedo de a veces decir
que no. A veces decir, este es mi límite. Porque ¿saben qué pasa? Nosotros, si nosotros sabemos manejar nuestros límites, si nosotros aprendemos a manejar los límites que Dios nos pone, si nosotros aprendemos a manejar la obediencia, si nosotros aprendemos cada día a ser fieles, nuestra vida va a ser lo que Dios quiere que sea, y eso va a impactar bien a nuestros hijos, a nuestro entorno, a los que están al lado nuestro. Ahora, si nosotros nos manejamos de manera que no corresponde, que no está bien, también va a impactar en nuestros hijos, en nuestro entorno. Depende cómo nosotros nos manejemos, depende los sí nuestros o los no nuestros, que no está mal decir no. No está mal decir no. Vamos a afectar la vida de personas que están al lado nuestro, sean compañeros de trabajo, sea familia, sean hermanos de la iglesia. Va a afectar, y va a afectar de dos maneras, o para bien o para mal. Creo que cada uno de nosotros, si estamos en este lugar, es porque realmente queremos seguir a Dios, realmente queremos obedecer. Muchas veces cuesta, muchas veces cuesta, y dice la palabra que el camino se hace cada vez más difícil, que se va angostando el camino. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, Dios va demandando más de nosotros, va pidiendo más cosas de nosotros, y va pidiendo más que nosotros podamos manejar nuestros sí y nuestros no de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones, por sí o por no, van a afectar a la familia, a esta familia también, que es nuestra familia. Por eso, hermanos, yo los animo a que realmente nosotros podamos poner esos límites en nuestra vida. Nosotros no podemos poner límites quizás a otras personas con respecto, yo no puedo ir a poner límites en la casa de mi hermana, por ejemplo. No puedo poner límites en esta casa porque hay alguien que los pone. Pero sí podemos poner nuestros límites en nuestra propia vida. Esos son los límites que nosotros manejamos. Que tengamos en cuenta que los límites que nosotros manejamos son los límites de Dios, que sean los límites que Dios quiere. Y como dice la palabra, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o queremos ser verdaderamente siervos de Dios? Porque si agradamos a la gente, no somos siervos, lo dice la palabra. Entonces los animo para que caminemos en lo que Dios quiere que hagamos. Este es el tiempo en el que el Señor quiere, como quien dice, que nos pongamos los pantalones de cristiano, la camisa de cristiano, los zapatos de cristiano, para que caminemos firmes en los límites que Él nos pone, en los límites que nosotros debemos poner, en las cosas que sabemos que no nos van a conducir a cosas que a Dios no le agradan. Todos sabemos a qué lugares ir y a qué lugares no ir, a quién frecuentar y a quién no frecuentar. Sabemos si a Dios le va a agradar. A mí un día me pasó, creo que a algunos les habré contado,
que yo salí de un culto un día miércoles, me iba a cargar nafta y pasé por el casino y encontré la moto mía en la puerta del casino. Y era mi hijo el que estaba en el casino. Por supuesto que me bajé y lo entré a buscar. Y después yo le decía yo, ay Dios, que algún hermano de la iglesia me ve. A decir, salió de la iglesia con la mano levantada y se metió en el casino. Pero yo estaba buscando a mi hijo que se había metido en ese lugar. Y realmente un lugar horrible, espantoso, oscuro, lleno de gente en oscuridad, que yo decía, Señor, verdaderamente yo no pertenezco a este lugar. Pero realmente todos sabemos dónde no tenemos que ir. Todos sabemos qué no tenemos que hacer. Entonces, carguemos las pilas, porque ¿saben qué? La mejor bendición y lo que nos va a hacer crecer a nosotros es seguir los límites que Dios nos ha puesto. Que Dios los bendiga muchísimo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia